Bueno, pues voy a intentar limitarme mucho en el tiempo, aunque está complicado, porque también traigo bastante material para trabajar y además me he propuesto también pues, presentar una serie de textos que, como diré enseguida, nos llevan quizá a la parte más histórica, a la vertiente o al primer objetivo realmente del proyecto, que está formulado como una cierta historia del malestar laboral, una historia de la precariedad laboral, de la lucha normativa, pero también experiencial, frente a lo que significa trabajar y sufrir, ¿no? La experiencia del sufrimiento en el trabajo. Y bueno, pues en la medida en que en el proyecto yo tengo un poco esa función, ¿no?, de coordinar ese objetivo, pues me ha parecido bien hacer un cierto balance en esta sesión, ¿no?, del tipo de autores, de las obras, de los escritos que me he encontrado, digamos, en ese camino, ¿no? Y bueno, siendo muy esquemática, porque si no me como todo el tiempo restante hasta las 6, digamos que tengo abiertas dos líneas, una más madura quizá que la otra. Por un lado, el tratamiento del derecho laboral, del derecho de trabajo en Kant, en el republicanismo kantiano, tan visitado, tan recuperado, y especialmente en coordenadas filosóficas como las nuestras, ¿no?, más cercanas. Kant es un autor, digamos, muy exitoso desde el punto de vista de una actualización del republicanismo, incluso para el siglo XXI, ¿no? Sin embargo, hay una paradoja importante cuando nos detenemos en la metafísica de las costumbres, en la doctrina del derecho, cuando vamos a los parágrafos, digamos, más relacionados con lo que sería el vínculo laboral, ¿no? Porque para Kant, y lo digo de manera muy de pasada, porque es algo en lo que estoy, que me gustaría, en fin, tengo que publicar algún artículo sobre esto, ¿no? Cuando Kant tiene que salvar un tipo de trabajo, un modelo de trabajo que realmente es autónomo, no sale el trabajo por cuenta propia. Es decir, sale el trabajo en el que no dependes de nadie, en el que tus dinámicas de producción no necesitan de otro, sino que tú te montas tu negocio, ¿no? El famoso ejemplo, ¿no?, que en teoría y práctica, en una famosa nota, Kant pone de lo que significa ser peluquero, ¿no?, frente a lo que significa, pues, en fin, ser un trabajador, ser un obrero que necesita que los medios de producción pues se los entregue otro. Ser un herrero, por ejemplo, en la India, frente a lo que significa ser un herrero en Europa, ¿no? Ahí aparecen además ejemplos que tienen que ver con las colonias, que tienen que ver con el continente europeo. Es decir, Kant se mete en un jardín que yo creo que merece ser revisitado. Pero bueno, eso es algo que quiero dejar un poco pues en los márgenes, porque, en fin, ya lo comentaré en otro momento, ya os indicaré, ¿no?, sobre todo a la gente del equipo que está aquí, pues, en fin, cómo acceder a lo que logre publicar sobre este tema, ¿no? En la sesión de hoy me parecía relevante hacer, ya digo, un cierto balance de ese primer objetivo del proyecto, y hacer un balance, pues, muy de la mano, muy apegado, y por eso, pues, algunos de los que estáis aquí os sonará parte al menos de lo que pueda exponer. Hacer una exposición muy apegada a los contenidos de un ensayo que voy a publicar, pues, de manera inminente con el Círculo de Bellas Artes, que se titula La música callada, el pensamiento social en la Edad de Plata, es decir, de 1868 a 1936, y me gustaría centrarme, pues, en una serie de autores que van de Costa, pasando por Emilia Pardo Bazán, pasando por Luisa Carnés y por Margarita Nelken, de la mano de una selección de textos de estos cuatro autores-autoras, ¿no?, de ese periodo, y recuperando una parte que a mi juicio me parece poco explorada de la filosofía española contemporánea. Pues de la mano de estos autores y sus textos me gustaría plantear una visión, una perspectiva acerca de los límites materiales de la actividad laboral que no siempre han sido valorados, que no siempre han sido reivindicados. Creo que hay una tradición de la intradición, no en el sentido de Bender-Weijer, ¿no?, sino en un sentido muy diferente. Hay una tradición oculta
del pensamiento español, que curiosamente ha trabajado, se ha detenido, digamos, se ha preocupado por reconocer la centralidad del trabajo, la centralidad existencial incluso del trabajo, a pesar de que, como señalaba Pablo, ¿no?, con esa evolución también del propio derecho laboral, del derecho laboral, digamos, de Fourier, ¿no?, el analizado por Pablo Escoto en su libro sobre historia del derecho laboral, del derecho del trabajo, de Fourier al derecho laboral contemporáneo, pues realmente se advierte esa evolución en la que el trabajo deja de ser una experiencia física, una experiencia que repercute de manera fundamental en el cuerpo, en la vida y digamos, se presenta como en fin, una actividad que marca la productividad, que exhibe, expone la productividad de determinados sujetos, un sujeto laborante, de un agente, digamos, laborante, ¿no? El tipo de tradición que creo que se puede componer con estos autores, sin embargo, ilumina una zona del trabajo que está atravesada por la corporalidad, por la finitud, por el tener que imponer límites, por ejemplo, a la jornada laboral. Y bueno, pues antes de pasar a los textos que espero que, en fin, despierten el interés también de los que estáis aquí, ¿no?, para seguir trabajando pues en esas líneas, en esas fuentes textuales que, como digo, yo creo que están muy poco trabajadas en el pensamiento español contemporáneo, el protagonismo conceptual de Ortega, a quien estos temas le importan justo, más bien poco, ¿no? Es decir, la centralidad de Ortega, la centralidad de Unamuno o la centralidad de autores del exilio como José Gaos, naturalmente eclipsan esta mirada y este cuidado, digamos, hacia el trabajo que, sin embargo, podemos reconocer en otros autores. Antes de pasar directamente a los textos, que me parecen representativos de este tipo de autores que no son excesivamente canónicos, todo hay que decirlo, es decir, que en un canon de manual de filosofía, pues generalmente te los encuentras en los márgenes o directamente no están porque pertenecen a la historia de la literatura, que eso también nos daría mucho que hablar. Os propongo pues empezar con dos textos, con, digamos, el tipo de mirada filosófica y de metodología conceptual que plantean dos autores que están muy lejos en el tiempo, pero también muy cerca, como es el caso de Gramsci y de Laura Quintana. El primer texto, perteneciente a los cuadernos de la cárcel, ¿no?, y que tiene ese título tan elocuente de historia y filosofía, cómo se hace historia de la filosofía, cómo debemos proceder a una historia de la filosofía. Lo he seleccionado porque uno de los primeros lectores del manuscrito, del libro que tiene que ver con esta ponencia, ¿no?, o que ha motivado, digamos, en parte por lo menos esta ponencia, José Luis Moreno Pestaña, cuando leyó el libro me dijo, me da la impresión de que te has movido, de que tu índice de contenido se ha movido todo el tiempo en torno a un problema que Gramsci presenta de la siguiente manera, que presenta, digamos, con esta formulación. Y la formulación, como veis en el primero de los textos, ¿no?, en este texto sobre la filosofía y la historia, para empezar tendríamos que distinguir, ¿no?, de la mano de Gramsci, para habérnoslas con lo que se suele entender como historia del pensamiento, como historia de la filosofía, habría que distinguir tres órdenes que creo que cuando se articulan y se combinan enfocan de manera más fuerte, de manera más clara, más distinta, un fenómeno tan poliédrico, tan multidimensional como el del trabajo. Por un lado, como nos dice Gramsci en este texto, está la filosofía de las grandes masas, ¿no?, una afirmación como muy rancieriana, de todo el mundo tiene cerebro, ¿no?, y aquí no piensan solo los que están en las academias, los que están en las escuelas, los que se han formado de manera adecuada, de manera arreglada. Aquí, en fin, hay que reconocer que todo el mundo piensa. Las grandes masas tienen su sistema de creencias. En segundo lugar, hay una filosofía de los intelectuales, lo que solemos calificar muchas veces como pensamiento. El
cajón desastre del pensamiento. El punto de vista, la perspectiva del intelectual sobre su circunstancia, sobre su horizonte, sobre su mundo. Y en último término, lo que Gramsci califica, en lo que nos solemos mover todo el tiempo, ¿no?, la filosofía de los filósofos. Un discurso muy endogámico, un discurso muy ligado al manejo de ciertos códigos, de ciertas jergas, de cierto vocabulario, que no todo el mundo entiende y que incluso cuando lo sacas a la calle puede generar extrañamiento, puede generar rechazo o seducción. Pero en cualquier caso, un rechazo y una seducción que está motivado por esa distancia lingüística, por esa distancia que está activando el discurso filosófico, el lenguaje filosófico. Gramsci nos dice que para reconocer la historicidad del pensamiento, la historicidad de la filosofía, es necesario entender como un bloque esos tres órdenes. Y eso es lo que nos defiende en el texto. Metodológicamente hay que articular esos tres órdenes para reconocer que, naturalmente, hay órdenes, la filosofía de los intelectuales, que se convierte en hegemónica con respecto a otros. Hay hegemonía, hay jerarquía, hay ordenamiento, hay mímesis también, pero en cualquier caso hay articulación, hay impacto recíproco, aunque sea mínimo en el caso de la filosofía de las masas o lo que podemos entender como filosofía de las masas con respecto a ese mundo tan elitista de los filósofos. Los filósofos como Milfo, que responden a la figura, digamos, bien delimitada de el tipo que ha leído lo que hay que leer, que ha realizado, digamos, un cursus honorum y un curso de lecturas, ¿no?, una secuencia de lecturas que son las debidas. Bueno, pues a mi juicio, y en fin, siguiendo en esto el buen consejo que me dio Moreno Pestaña, creo que un fenómeno como el del trabajo, que sigue costando mucho introducir en el espacio filosófico, en cursos de filosofía, en clases de filosofía universitaria, ¿no?, creo que cuando hablamos del fenómeno laboral es preciso, es necesario precisamente articular estos tres órdenes y reconocer que en fin, bastante riqueza conceptual, mucha experiencia, la extraemos justamente de esa filosofía de las masas, que llama la atención sobre la filosofía de los filósofos, llama la atención de la filosofía de los filósofos con respecto a temas, con respecto a problemas, a circunstancias, a situaciones que de otra manera quizá la academia nunca comprendería. Y en ese mismo sentido me parecía también muy oportuna una declaración metodológica que Laura Quintana Porras presenta en su Política de los Cuerpos, en este ensayo que publicó en Herder hace algunos años, cuando aboga justamente por partir de una mirada acerca de lo político, acerca incluso de nuestra condición política, que no sea demasiado proyectiva, que no vaya demasiado de arriba abajo, sino que más bien se deje iluminar por las dificultades, por los conflictos, por los fenómenos existenciales que reconocemos en la calle, en la vida cotidiana de mucha gente. Y creo que hay en el discurso de Laura Quintana, como también lo hay en el discurso de Gramsci, una voluntad de que el ejercicio conceptual, el análisis conceptual, realmente pueda incidir de manera digna, de manera, digamos, no populista, para entendernos, de manera digna en la cotidianidad psíquica, en la cotidianidad corporal de mucha gente. Y cuando hablamos de filosofía del trabajo, me parece que esta cuestión, que bueno, puede ser muy metodológica, muy de inicio, muy de coordenadas, ¿no?, que adoptamos para intentar legitimar también esta mirada y esta perspectiva, cuando hablamos de filosofía del trabajo y de filosofía contemporánea del trabajo, es interesante relativizar por lo menos cierta frontera entre las disciplinas y también cierta frontera entre lo que entendemos como baja y alta cultura, ¿no? Es decir, hay toda una revisión, toda una modificación de esos espacios, ¿no? Última cosa que digo sobre esta cuestión tan inicial.
en la historia de la filosofía y en una historia de la filosofía, digamos, ortodoxa, por decirlo así, podríamos perfectamente abordar o inaugurar una reflexión sobre el trabajo con textos de Platón o de Aristóteles, pero seguramente resultó en Platón, con textos de Politeia, donde se habla de distribución de trabajo y de qué trabajo tienen que elegir los respectivos sujetos, es decir, ese tipo de clasificación teórica que desde la teoría manda lo que tiene que pasar en la práctica. Eso tiene su pedigrí filosófico, tiene su pedigrí, pero también presenta una determinación, una perspectiva, una visión acerca del trabajo donde la experiencia laboral no tiene nada que decir, donde no tiene ni la primera ni la última palabra, ¿no? Donde se produce una especie de cortocircuito, una especie de distancia entre el concepto y la vida, ¿no? Por decirlo rápidamente. El recorrido que bueno, quería un poco señalar en la ponencia, en la intervención, comienza con Costa y comienza, por tanto, con un intelectual español que tiene un carácter muy híbrido, y creo que eso no es indiferente al tipo de discurso que genera, acerca del trabajo, acerca de la experiencia de la colectividad en el trabajo, acerca de cómo ese trabajo individualizado que nos ha presentado Pablo como una secuencia que se sigue de cierta visión contemporánea, neoliberal naturalmente, del trabajo, ese aislamiento del sujeto laborante, eso es algo que no se sostiene en el tipo de obra, en el tipo de escrito, de diagnóstico laboral que lleva a cabo Costa. Costa, de manera muy resumida, pasa por ser el político regeneracionista, el intelectual regeneracionista por excelencia de España. Es alguien que presenta en este primer texto que tenéis delante, os encontráis con una pieza de Costa que en realidad se publica en 1902, en Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España, pero que nos lleva a los años 80 del siglo XIX, porque ya en los años 80, ya a comienzos de los 80, Costa, que es de Monzón, que es de Huesca, él tiene ya delimitado un derecho consuetudinario del Alto Aragón. Esa obra la incluye, digamos, en esta obra enciclopédica, en esta enciclopedia de la economía popular española, donde convoca a autores que van de Rafael Altamira, desde Oviedo, que es alicantino, pero tiene su cátedra en Oviedo, o gente como Unamuno, al que se le pide que describa las costumbres de economía popular en el monte de Vizcaya. Por ejemplo, él va llamando a diferentes autores que componen una obra polifónica. Esta obra de Costa, Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España, no es una obra de un único autor, es una obra generacional. Y una obra generacional donde, por ponerle un pero, pues podemos decir son todos burgueses. Hablan del pueblo y preguntan, un poco a la manera de Herodoto, cómo se ha organizado el pueblo. Pero naturalmente son sujetos de enunciación profundamente burgueses, ¿no? Lo cual, en fin, también marca pues, variaciones, limitaciones, ¿no?, que pertenecen al discurso que consiguen armar o que consiguen desplegar. ¿Por qué me parece tan interesante este pasaje? El texto que he seleccionado aquí es quizá uno de los más conocidos de derecho consuetudinario, de Joaquín Costa y de todos estos autores, y presenta un tipo de ganancia, de victoria, que podemos decir es una victoria normativa impuesta por un conjunto de trabajadores que son los labriegos de Zaragoza, de la zona de Zaragoza, no de cualquier zona de Aragón, ni siquiera la zona de Aragón que mejor conoce Costa, sino los labriegos de Zaragoza. Lo que han conseguido durante 5 siglos, sostiene Costa, y a pesar del proceso desamortizador, estos labriegos, ha sido convencer, incluso obligar a sus autoridades municipales, y para empezar al abuelo del rey católico, al rey Fernando de Antequera, ya por 1415, convencerlos con los sucesivos decretos que pretendían ampliar su jornada laboral,
de que no estaban dispuestos a trabajar más de 8 horas en el campo. El tipo de trabajo propio de estos labriegos es un trabajo que está muy unido, muy vinculado a instituciones fiduciarias, es decir, el terreno que esta gente cultiva es un terreno que no es propio, no es de ellos, no son los propietarios del terreno. Generalmente pertenece a la Iglesia, y si no pertenece a la Iglesia, pertenece al municipio. Es decir, la propiedad es una propiedad comunal, en el caso de que sea el ayuntamiento quien decide el reparto de fanegas, ¿no? O bien una propiedad religiosa, de una orden religiosa, de un convento, de un monasterio que, digamos, es el último propietario, el propietario legítimo de ese terreno. Sin embargo, como le ocurrió al padre de Joaquín Costa, ¿no? Estos labriegos cultivaban la parte de territorio que eran capaces de arrendar. Naturalmente hay un arrendamiento de por medio, hay un alquiler del terreno, pero un alquiler que, digamos, no les exige excesivos sacrificios. Un alquiler sostenible, por así decirlo. Un alquiler que se puede cubrir con el tipo de productividad, de rendimiento que extraen de esas tierras, ¿no? Esas son las condiciones laborales. Es decir, condiciones que tienen que ver no con terrenos, ya digo, de los que sean propietarios los labriegos, sino que más bien los labriegos están constantemente arrendando esos espacios de trabajo, ¿no? En último término, el terreno, la tierra, pertenece a otro. Pero el hecho de que pertenezca a otro, y esto le parece muy importante a Costa, no implica que ese otro te pueda apretar las tuercas. Es decir, hay una condición, digamos, hay una especie de ley tácita, de acuerdo más o menos implícito, ¿no? Para que el arriendo de esos territorios sea sostenible, sin utilizar ni una sola vez la palabra sostenibilidad, sin utilizar en ningún momento un vocabulario que pueda, digamos, poner en el centro la vida. Nos encontramos con un comportamiento, con una conducta, ¿no?, que resulta elocuente en sí misma, incluso que ejerce muy poca reflexión, digamos, sobre lo que hace, ¿no? El texto es largo. Yo he seleccionado un pasaje que me parece relevante porque retrata cómo la vida laboral y la vida vivible, digamos, llegan a un acuerdo, ¿no?, de la mano de esta población, que además está como muy marcada, como muy demarcada territorialmente, porque Costa no deja de decir: si sales de Zaragoza, los labriegos están sometidos a otro horario. Si sales de Zaragoza, lo primero, no están en condiciones de soportar la productividad de los labriegos zaragozanos durante las 8 horas laborales. Los demás no están en condiciones, no tienen la forma física que les permita imitar esa productividad. No están en esas condiciones y, por otro lado, están acostumbrados a una jornada laboral que también, digamos, les quita las fuerzas, ¿no? Les deja exhaustos, ¿no? Produce cadáveres andantes, ¿no? Produce gente que, en fin, nota que eso del trabajo te gasta, que el trabajo no está relacionado con algo así como una celebración de la vida, como algo que remite, digamos, al ciclo de la vida, sino que el trabajo es un foco, una fuente de sufrimiento. Si leemos un poco, porque creo que merece la pena la descripción de Costa, especialmente el segundo párrafo y el más largo, ¿no?, cuando dice: la jornada es actualmente de 8 horas justas, así en invierno como en verano, contadas desde el momento de la salida de la ciudad hasta que se hace punto en el trabajo. De las 8 se distrae una para un descanso de 3/4 de hora para el almuerzo y otro de 15 minutos, el famoso ratico, lo mismo que en 1582. Es decir, Costa está presentando como una victoria social algo que nos lleva de 1415 a 1582. Primero, Fernando de Antequera les ordena trabajar no de tercera, ¿no?, de tercera a quinta más o menos, ¿no?, según las horas de la misa, ¿no?, de las 12 a las 5,
por ejemplo, les obliga a extender la jornada laboral. Posteriormente, sucesivas ordenanzas municipales en Zaragoza les presionan para que trabajen de otra manera, porque si no trabajan de ese modo, quienes poseen las tierras, en muchos casos, se quejan, ¿no? Aunque no sean propietarios, digamos, los propietarios de esas extensiones comunales, de esa colectivización que podemos encontrar en las tierras que pertenecían directamente a los ayuntamientos o en las tierras que pertenecen a órdenes religiosas, ¿no? Costa marca como propietarios de la tierra que están ligados al proceso de desamortización, es decir, los burgueses que se han apoderado de tierras, ¿no? que han logrado comprar, ¿no? Tierras que antes pertenecían, por ejemplo, a las órdenes religiosas, ¿no? Esos tipos lo que quieren es aumentar la productividad, quieren aumentar el rendimiento. Y el comportamiento de los labriegos lo impide. De 1415 a 1582 hay, digamos, una especie de guerra normativa, de presión normativa para que cambien de comportamiento. Y sin embargo, invalidando todas las teorías de la servidumbre voluntaria, este grupo de labriegos, de la mano de un peculiar tortuguismo, que hubiese resultado muy interesante para alguien como Max Weber, ¿no? Un tortuguismo muy hispano, un tortuguismo muy maño, esta gente decide que no se va a adaptar, que no va a trabajar como se les pide, ¿no? Por ello la jornada es actualmente de 8 horas justas y lo mismo, la misma estructura que encontramos aquí la había en 1582. 1582 es para Costa ese límite de la presión que viene de arriba. Es decir, llega un momento en que esas instancias jurídicas, esas instancias de poder, tiran la toalla, ¿no? Y es algo que me parece muy llamativo, ¿no? Del texto de Costa. Tiran la toalla, porque se dan cuenta de que no pueden con ellos, no pueden con ese grupo humano, ¿no? Aunque este grupo humano, naturalmente, desaparece, tiene una historia. Puede pasar, digamos, parte de su comportamiento, parte de su conducta a procesos de colectivización anarquista, de los que nos hablaba, por ejemplo, Julio Martínez Cava el curso pasado, a propósito de la Generalitat, de cómo la Generalitat, con el Consell de Industria, en el año 36, ¿no? En el atropellado año 36, empiezan, digamos, a hacer toda una organización de arriba a abajo que colectivice en el espacio rural, pero también en el espacio industrial, ¿no? Naturalmente la colectivización rural no responde a las mismas condiciones que la colectivización industrial, pero evidentemente hay un aire de familia, hay digamos una cierta translatio conceptual que va de este tipo de conductas, ¿no? De esta historia económica más o menos perdida que se pierde en la noche de los tiempos, a la colectivización que luego Karl Korsch, ¿no? El especialista en derecho laboral, nada menos que Korsch, reconoce en las colectivizaciones agrícolas, por ejemplo, en Aragón, en Levante, en Cataluña, de la CNT. La admiración que a Korsch le despierta a la CNT, a mi juicio, encuentra una pieza genealógica, arqueológica importante en el comportamiento de estos grupos, donde, dicho sea de paso, las cuestiones de género, la injusticia de género, naturalmente eso se silencia. El resto de textos son textos de mujeres que creo que permiten también equilibrar un poco la mirada hacia el desempeño laboral en esta clave hispánica, digamos, de la materialidad del trabajo, pero en el caso de Costa eso no supone ningún problema, que estas costumbres en común sean costumbres en común donde una división sexual del trabajo se legitima, completamente se naturaliza. Sigue diciendo Costa, quedan por tanto líquidas para trabajar menos de 7 horas. Si tú le quitas el traslado al lugar de trabajo, si le quitas esa siesta de 15 minutos. 6:30 si el campo cae a media legua de distancia, 6 si está a 1 legua, etc. En primavera y verano, la hora de salida es las 4 de la mañana. En punto de las 12 sueltan la azada, ¿no? Cuando el calor es más intenso, y se vuelven a casa. Han ganado su jornal, que normalmente es de 9 reales, 10 a 14 en el mes de julio, en que coinciden diversas labores urgentes y hay demanda de brazos. La tarde, un elemento importante, porque esta gente deja de trabajar por la mañana. Su contrato laboral
entre comillas, su contrato tácito ocupa la mañana. Por la tarde tienen, digamos, potestad, tienen capacidad de elección, pueden decidir a qué se dedican. Se quedan en la taberna, cultivan el campo de otro, arriendan otro campo para poder aumentar su jornal, para poder casar mejor a sus hijas, para poder dotar también de soporte económico a los más ancianos, ¿no? Hay una variedad de demandas en ese sentido. La tarde, después de comer con la familia, la dedican a una de las tres cosas siguientes. Una, primero, descanso y solaz en la taberna o en la cantina, que han alcanzado las proporciones de una institución, formando parte integrante del sistema orgánico consuetudinario del trabajo en la ciudad. Segundo, jornal de tardada, que es decir, un segundo jornal de 3 a 7 de la tarde con media hora para descanso, que les vale de 5 a 6 reales. En tercer lugar, los más, cultivo propio y por cuenta de 1, 2 o 3 caizadas de tierra, el corro, entre comillas, ordinariamente arrendada, en que producen hortalizas, judías y patatas para su consumo, maíz, trigo, alfalfa para pago del arriendo, nabos y pastura para 1 o 2 cerdos, y de que sacan con que ir acaudalando la libreta del Monte de Piedad, dotar a las hijas, comprar bestia, etc., además de servirles para colocar útilmente el trabajo de los viejos, que no pueden ya ganar jornal remunerador, y al propio tiempo como caja de resistencia para rechazar con éxito las imposiciones, lo cual no deja de ser relevante, de los patronos, impidiendo que el precio de los jornales descienda por debajo de un cierto tipo. Es decir, lo que Costa presenta de la mano de un texto como este es una acción colectiva de resistencia laboral, de empoderamiento de los trabajadores, que no requiere de sindicatos, que no pasa por los sindicatos, no pasa por el partido político, no pasa por una movilización política reglada, no hay una conciencia política, podríamos decir, demasiado definida, pero sí hay una demanda de autogestión, dentro de los límites que impone el hecho de que la tierra que trabajan la tienen que arrendar, la tienen que alquilar, tienen que pagar un alquiler, tienen que ser capaces, digamos, de responder a esas condiciones, ¿no? Cuando Costa presenta este texto, es muy consciente de que tanto él como sus compañeros, tanto él como Unamuno, que hablará, como decía, de Vizcaya, están dibujando, están presentando, exponiendo una suerte de cara oscura del campo español, una cara oscura de la vida laboral en España. Porque están hablando de actores que no tienen héroes, que no responden, digamos, a ese patrón orteguiano de las generaciones, donde en cada generación hay un grupo de héroes que son capaces de conversar con la masa y que por tanto la masa los obedece de manera, de manera dócil, porque se han dejado convencer por ellos y porque saben que son los mejores, que son los individuos selectos, en esa metáfora tan nietzscheana de Ortega, son los selectos frente a los vulgares. Para Costa hay una inteligencia común, y en ese sentido es un autor pre-rancieriano, digamos, muy destacado para una tradición como la nuestra, porque realmente se propone reconocer que hay colectividades que piensan y actúan sin necesidad de utilizar esos patrones, esas funciones, de distribuir los roles sociales de esa manera, los que mandan, los que obedecen. Y también se encarga de señalar que hay una tradición en la que la autoría de lo que se hace, en la que, digamos, esa figura épica, ¿no?, de la gente que de alguna manera tira de los demás, no existe porque está repartida. Hay una noche de los trabajadores españoles, hay una noche de la sociedad laboral, ¿no?, que nos lleva a ese tipo de entornos y a ese tipo de lucha, que a Costa naturalmente le parece interesante no para señalar que son colectivos desmovilizados políticamente, sino para más bien llamar la atención de la agenda política sobre, digamos, estos niveles de realidad, estos niveles de conciencia donde no son las formas políticas urbanas aquello que está interpelando a estos sujetos colectivos, a estos grupos.
son grupos que en muchos casos, desde el punto de vista de la historia española, en muchos casos caen en el carlismo, en la zona de Cataluña, en la zona limítrofe de Aragón y Cataluña, pero también en Andalucía. Es decir, ese vaivén, digamos, de anarquismo, carlismo, que también reconoce Gerard Brennan, ¿no?, en El laberinto español, es algo que también forma parte de la mirada que Costa está dirigiendo a estos estratos de realidad hispana que generalmente la filosofía ha despreciado. Y Costa, en este sentido, aparece como un profesor de Derecho. Él es un jurista, fundamentalmente, y es un jurista, como suelen ser juristas los intelectuales juristas de la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, se ocupan de las instituciones comunales, de las costumbres en común del pueblo español. Gumersindo de Azcárate, pero también Francisco Giner de los Ríos, Rafael Altamira, por otro lado, La psicología del pueblo español, de Altamira, que es una obra contemporánea de derecho consuetudinario, ¿no? Y por supuesto Costa. Son autores que tienen muy presente la necesidad de recuperar esa historia y de recuperar un derecho que muchas veces está atravesado por los proverbios, por los dichos populares. Es decir, es un nivel de derecho, un nivel jurídico, un nivel normativo relacionado con lo que significa trabajar, con lo que se te puede obligar, digamos, en relación con el trabajo, en relación con la actividad laboral, aquello a lo que se te puede obligar y aquello a lo que no, porque sería indigno aceptarlo, sería indigno asumirlo. Hay todo un umbral, digamos, de dignidad, indignidad, de dignidad y opresión, o de dignidad y violencia, que a juicio de Costa aparece en dichos comunes, aparece en proverbios, aparece por tanto en un discurso que no es corpus normativo, y tiene su importancia, digamos, para comprender las líneas dominantes también en lo que al final se entiende como progreso histórico en un país y se va asentando como progreso histórico. Naturalmente, que desaparezcan este tipo de grupos, ¿no?, se vive desde un horizonte como el de la generación del 14, se vive como un avance, ¿no? La lucha contra la barbarie, contra, en fin, grupos más o menos instalados en el pasado que no están dispuestos a transformar sus formas de vida, ¿no? Os he incluido aquí, y voy a intentar ir un poco más deprisa, os he incluido en primer lugar un texto que no es de Costa, pero sí es de uno de los intérpretes que a mi juicio pues dan más en el clavo de la enseñanza civil de Costa, como es Rafael Pérez de la Dehesa, que llama la atención sobre algo que ha aparecido, pero ha aparecido de una manera muy puntual, digamos, en mi exposición, y es, digamos, la percepción para el siglo XIX, para buena parte, desde luego, de estos juristas que he mencionado de la Institución Libre de Enseñanza, la percepción de la desamortización como una ocasión perdida. Es decir, la desamortización de Mendizábal, primero en el 35, pero luego continuada por Madoz en el 55, en realidad ha pretendido eliminar el régimen de latifundios, ¿no?, ese control de la tierra, que ha dado tanto poder, pero al mismo tiempo también ha dejado en desuso tantos terrenos, ¿no?, de los que son propietarias las órdenes religiosas, ¿no? Se ha intentado eliminar esa tierra muerta, convirtiéndola en eficaz, convirtiéndola en productiva. Pero claro, el Estado no ha tenido la suficiente paciencia, y eso es algo que alguien como Costa considera que es, pues, algo muy decepcionante en la agenda estatal. El Estado no ha tenido la suficiente paciencia como para, digamos, sufragar él con deuda pública, invirtiendo él directamente, invirtiendo el Estado directamente en la compra de esos territorios, de esa tierra, y más bien, ¿no?, la decisión que toma el Estado traidor para todos estos intelectuales, para estas generaciones de intelectuales, ¿no?, la decisión ha sido conceder esas tierras, trasladarlas a aquellos que sí tenían capital, a los que tenían capital aquí y ahora, aristócratas y burgueses. Eso genera, digamos, una acumulación originaria de la tierra muerta, ¿no?, española, por parte de clases sociales que empiezan a presionar
al labriego, que empiezan a presionar al trabajador, que empiezan a impactar directamente sobre su cuerpo. Tienes que aguantar, tienes que producir, tienes que aumentar, ¿no? Tienes que aumentar tu productividad, tienes que aumentar tu rendimiento. Para este tipo de escuela, y digo escuela por una razón que encontráis en el segundo texto que tenéis aquí, ¿no? Me refiero a la escuela histórica española, que para Costa es tan importante, ¿no? Para este tipo de pensadores, para este tipo de juristas o incluso de historiadores del derecho, podríamos decir, de historiadores de la política económica en España, ese momento, lo que ocurre con la desamortización, realmente presenta un antes y un después en la vida laboral en España, en la relación entre trabajo y vida, ¿no? ¿Cómo ve Costa la escuela histórica española, la escuela histórica española del derecho, que por otro lado es una escuela del derecho tan incompatible con la escuela alemana, con la que se pelea tanto Max Weber, ¿no? La escuela alemana del derecho es una escuela que, como podríamos decir, esta generación de autores de la Institución Libre de Enseñanza se ocupa del derecho del pasado. Pero claro, ese derecho del pasado que recuperan esos profesores de derecho de Heidelberg, con los que se tiene que pelear tanto el joven Max Weber, ¿no? Es el derecho de los Junker en Prusia, el derecho de los propietarios de la tierra, que cuando los labriegos prusianos, por ejemplo, deciden que no trabajan porque el sueldo les parece indigno, porque el sueldo les parece insuficiente, entonces cruzan el Elba y se van a por los labriegos polacos, que están en peores circunstancias, que están dispuestos a aceptar salarios menores. Frente a esa escuela histórica del derecho, que digamos parte de esas tradiciones jurídicas que recuerdan tanto al medioevo y que muchas veces parten, digamos, de costumbres que bueno, se hunden en la noche de los siglos, ¿no? Sobre todo desde la modernidad, porque nos llevan a la frontera de la modernidad. Frente a esa escuela del derecho, Costa reivindica en Oligarquía y Caciquismo, en el Colectivismo Agrario, que es la obra seguramente más importante para reconocer esta escuela o esta corriente jurídica. Costa señala un arco temporal, un arco de discurso que reúne autores que en principio no tienen aparentemente mucho que ver, que nos llevan de Juan Luis Vives, nos llevan del Quattrocento hispano, ¿no? Para entendernos, pasando por Campomanes, pasando por el Conde de Aranda, pasando por Álvaro Flórez Estrada, por este ministro de Hacienda de Carlos IV, de la corte de Carlos IV, ¿no? Pasando por todo este conjunto de autores, Costa reconoce que en todos ellos hay algo común, hay, digamos, un principio común, a saber, la conciencia de que la tierra, no cualquier medio de producción, no cualquier instrumento de riqueza, porque esto, como el mismo Costa reconoce, se podía haber ampliado a otras instancias, a las que se reconocería su carácter de bien común. Pero por lo menos la tierra, como excepción, tiene que quedar para todos estos autores fuera del mercado. Es decir, no puede convertirse en un producto, en un bien que tenga un precio, en un bien que tú puedas comprar y vender, que puedas convertir en algo mercantil, porque es un bien común del que vive la entera comunidad y que por tanto determina la actividad laboral y la determina en buena parte garantizándola, como precisamente pedían esos labriegos zaragozanos, que sin necesidad de dar mítines, sin necesidad de exponerse unos a otros, de manera especialmente grandilocuente, que es lo que buscaban, mostraban con su acción que no estaban dispuestos a vivir de otra manera, que no estaban dispuestos, digamos, a vivir sin esa sensación de que la tierra no se acabaría nunca, de que siempre encontrarían un terreno, unas fanegas, ¿no?, que cultivar. Algo que al Conde de Aranda, Campomanes, también les parece muy importante. Tú no puedes llamar propiedad, ¿no?, de terreno, de territorio para cultivar, tú no puedes llamar una propiedad de cultivo a algo que no permita sostenerse una familia. Es decir, una definición abstracta, una definición, digamos, capciosa,
de la propiedad, ¿no? Del medio de trabajo, del medio de subsistencia con el que cuentas, eso debe ser denunciado, eso debe ser ilegal. Bueno, me parece relevante que en este contexto de la España decimonónica, que nos suena a otras cosas, ¿no? Que nos suena pues, a entornos que muchas veces se rigen excesivamente por la recepción de lo externo, por la recepción, digamos, de corrientes filosóficas que vienen de la fuera, que vienen de Alemania o que vienen de Francia, ¿no? Aparezcan autores hispanos, autores nacionales que presentan o que discurren, digamos, por una vía un tanto rupturista y disruptiva con respecto de creencias, de un sistema de creencias, de, por decirlo así, inercias, ¿no? Que se suelen identificar con el alma española, con la manera de pensar de los españoles, ¿no? Y que seguramente el carlismo también secuestra de manera especialmente, especialmente fuerte, de manera especialmente llamativa. Quería avanzar un poco, aunque bueno, voy a tener que ser muy esquemática porque ya son las 6 y en fin, aunque hemos perdido un poco de tiempo antes, tampoco me puedo extender mucho. Quería presentaros una serie de textos de Emilia Pardo Bazán, de Margarita Nelken y también finalmente de Luisa Carnés, de una novelista de la generación del 27, porque utilizando ese texto de Gramsci que veíamos al principio, utilizando un poco esa apertura, esa extensión, digamos, de lo que significa hacer filosofía o del tipo de textos que pueden impactar productivamente en la producción conceptual, en la producción filosófica, pues creo que un programa narrativo como el de Emilia Pardo Bazán, materializado en el año 83 en una novela como La Tribuna, pues tiene todo de un trabajo de campo muy productivo, muy útil, que realmente introduce, sumerge al lector, a la lectora, en un mundo laboral que es un mundo de socialización. Empiezo, digamos, en esta galería de mujeres que, como digo, espero también que equilibren un poco la mirada de los varones, la mirada de la institución libre de enseñanza, que bueno, pues no deja de ser la mirada de los Subversinos de Azcárate, de todos estos autores que he mencionado. Creo que estas tres autoras, pues, en fin, equilibran y enriquecen esa mirada, ¿no? En el caso de Pardo Bazán, nos encontramos, como decía, con un trabajo de campo motivado por el naturalismo. Ella quiere ser una escritora naturalista, ¿no? y despierta la admiración de Émile Zola, que además no se cree que el manifiesto naturalista de Pardo Bazán lo haya escrito una mujer, poco antes de la muerte de Zola. Le suena rarísimo que esta señora, en fin, tenga tan claro, digamos, cómo se puede reflejar la esencia, ¿no? La sensibilidad vital, como diría Ortega, de una época, y que lo haga con esa maestría. Y de alguna manera ella elige un contexto laboral para lo que será la primera novela de una obrera en España, aunque también hay precedentes de historias de tabaqueras en Madrid, de Concepción Sáenz de Melgar, por ejemplo, que también dedica una novela, décadas antes de Pardo Bazán, a una mujer cigarrera que proyecta, pues, su movilización política en un entorno laboral como es una fábrica de tabacos, ¿no? Fábrica de tabacos en la España de la época. Nos lleva a La Coruña, que es donde Pardo Bazán instala su novela, ¿no? Nos lleva a Madrid, nos lleva a Sevilla, ¿no? Y realmente esos son los centros, ¿no? En los que además las huelgas de mujeres, especialmente en la fábrica de La Coruña, pues empiezan a producirse en los años 50. Pardo Bazán es una marquesa y claro, cuando empieza a visitar a estas mujeres cigarreras de la fábrica de tabacos de La Coruña, la reciben en principio con mucha hostilidad, porque no entienden bien qué viene a hacer, ¿no? Viene a observarlas como si fueran animales de feria, se sienten un poco, pues en fin, cohibidas, pero al mismo tiempo también se despierta, va circulando la indignación, suscita la indignación, ¿no? La posición de Pardo Bazán. Ella, que en fin no es nada tonta, pues va ganándose la confianza de estas mujeres, a veces le acompaña a su hijo, ¿no?
intenta, digamos, insertarse en el espacio de la manera menos violenta posible y retrata en la novela con un cuidado extremo las prácticas técnicas del trabajo de estas mujeres, cómo se construye, digamos, cómo se fabrica un cigarro, cómo se fabrican los niños, como dicen, que es lo que realmente las mujeres ancianas eran capaces de articular, eran capaces de producir, ¿no? Y cómo ese cigarro pues hay que darle una forma determinada, hay que aplicarle destreza, habilidad. Es decir, es una novela donde el cuerpo está hablando constantemente, pero al mismo tiempo que está hablando el cuerpo, está hablando la solidaridad intergeneracional entre las obreras, ¿no? Como en algún momento, creo que en el ciclo sobre narrativa y precariedad, ¿no? que organizasteis, Jorge y Guillermo, en abril pasado mencioné que realmente en esta fábrica se entraba, ¿no? Con 8 años prácticamente, y se salía en el ataúd, se salía ya ni jubilación mediante, ¿no? Estamos hablando de un mundo laboral que nos es muy extraño en según qué dimensiones, pero también cercano en otras, y desde luego muy lejano también por el tipo de espacios de socialización que se plantean en este espacio. Y entre las obreras, pues digamos, se produce esta suerte de auxilio mutuo, recíproco, donde nos encontramos a madres e hijas, pero también abuelas y nietas realmente conviviendo en ese espacio laboral. Y a Pardo Bazán le interesa mucho iluminar de la mano de La Tribuna. Aquí sí hay héroes y hay una heroína, hay un héroe femenino, ¿no? La Tribuna, Amparo, la protagonista de la novela, es una mujer que cuando entra en la fábrica de tabacos es como si entrara en una academia. Es decir, se llena de respeto. Es decir, le llega un tremendo respeto por lo que ve ahí, por las formas de vida que están instaladas en esta fábrica, donde desde luego no rigen las 8 horas laborales del campo zaragozano, de los labriegos zaragozanos de los que habla Joaquín Costa. Lo que encontramos es una vida laboral que se extiende, digamos, no solamente prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Solo queda tiempo para dormir, ¿no? Solamente te queda tiempo para recuperarte y para el día siguiente volver a dar todo de ti, ¿no? Sino que además a lo largo de la vida, como vengo diciendo, hay una implantación entre vida y trabajo que realmente es total, es radical, es decir, se vive para trabajar. Y esto Pardo Bazán lo denuncia, pero al tiempo que lo denuncia también reconoce, ¿no? En fin, el orgullo y la celebración de la posibilidad de generarse, de habitar, digamos, en este espacio, en principio, tan perdido desde el punto de vista de los derechos laborales, cómo va surgiendo en ese espacio una agencia política como la de La Tribuna, que es este Amparo, que en realidad no ha recibido ninguna formación, pero lee periódicos, lee artículos de periódico. Algo también importante de la novela, la acción política de las mujeres republicanas, de las mujeres que abogaron por la Primera República en España, y cómo entendían el trabajo como una actividad fundamental para el empoderamiento de la mujer, para la ganancia de ciudadanía activa de la mujer. Amparo lee artículos y esos artículos se los lee en voz alta a sus compañeras. Y los lee también, los lee con tanta pasión que ellas le reconocen, digamos, esa capacidad de líder de un discurso donde constantemente está apareciendo el federalismo. Madrid es la mala, Madrid tiene la culpa de todo, hay que descentralizar, Madrid nos está quitando la sangre, lo que nosotros producimos luego se lleva a Madrid, somos muy conscientes de ello, ¿no? Este comercio de cigarros finalmente alimenta las grandes ciudades y a nosotras no nos revierte en nada, ¿no? Me parece importante la aportación de La Tribuna de Pardo Bazán porque, digamos, desde una mirada que, teniendo en cuenta que es una marquesa, que es una aristócrata, que la posición de Pardo Bazán, la posición social de Pardo Bazán, no comparte nada con estas mujeres obreras, ¿no? Sin embargo, la voluntad naturalista, ¿no? el contrato naturalista literario le lleva a querer describir
la vida de estas mujeres con el mayor detalle posible, de la manera más veraz posible, marcando que en el trabajo hay colectivización, hay socialización y que en el trabajo, y sobre todo en el trabajo injusto, puede crecer y crece, se desarrolla una conciencia política, una conciencia de las demandas políticas, una conciencia de las demandas jurídicas, de las demandas normativas que buscan, por de pronto, volver el trabajo, como sostiene Costa, de manera inconsciente en esos labriegos zaragozanos, volver el trabajo compatible con la vida. En el caso de Margarita Nelken y de una obra que ella publica en 1916, La condición social de la mujer, nos lleva bastantes décadas después de ese 1883 en el que se publica La Tribuna, es decir, estamos hablando de la generación del 14, estamos hablando de una obra, digamos, que nace en el mismo ambiente, por decirlo así, en el mismo paisaje conceptual que puede originar las Meditaciones del Quijote, de Ortega. Pero Nelken, dando un paso más allá, digamos, de la mirada pues muy centrada en los espacios de colectivización, en los espacios de socialización de la vida laboral de los trabajadores, de los obreros, de las obreras, Nelken cambia, digamos, de eje de análisis y se pregunta por lo que la futura República Española, lo que será la Segunda República, ¿no? Si Pardo Bazán nos deja en el espacio histórico de la primera, porque realmente La Tribuna se publica en el 83, pero digamos el relato termina cuando se proclama la Primera República Española. Nelken en el año 16 todavía no es diputada, como lo será por el Partido Socialista Español en las 3 legislaturas durante la Segunda República Española. Ella es diputada en las 3 ocasiones y desde luego en las 2 últimas es diputada por Badajoz y conoce de manera muy cercana la vida del campo, de los braceros, de los labriegos de Badajoz, que es algo que le cambia la vida, le cambia la percepción política. Nelken es una de en fin, las políticas españolas seguramente pues más vilipendiadas, ¿no? Y quizá no falte razón también, la experiencia de la guerra es una experiencia bárbara, ¿no? Pero es una de las políticas republicanas más vilipendiadas, con toda seguridad. Se han dicho de ella cosas horribles, enseguida empiezan a decir de ella cosas horribles sus antiguos compañeros anarquistas, que llegaron a ser ministros de Justicia de largo caballero, como es el caso de Juan García Oliver, autor de Un eco de los pasos, donde Margarita Nelken se presenta como la responsable de todos los crímenes de las checas madrileñas durante la Guerra Civil. Es decir, ese fantasma, ¿no? Con su parte de verdad, por supuesto, no voy a entrar en eso, ese fantasma es algo que repercute constantemente en digamos, la herencia, ¿no? El legado de Nelken y el valor que se le da. Sin embargo, es una mujer de origen alemán, muy cómoda con la cultura alemana. Es alguien que traduce por primera vez la Metamorfosis de Kafka en Revista de Occidente. Es alguien que maneja muy bien el alemán, que maneja muy bien el francés, que conoce muy bien los cambios normativos en el entorno laboral en Francia y en Alemania, y que considera que esos marcos normativos tienen que ser proyectados, tienen que ser introducidos en un país como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, donde el régimen de trabajo, el régimen laboral de la mujer, es un régimen, digamos, de estado de naturaleza. En estos textos que he seleccionado de Nelken, ella se lamenta fundamentalmente de algo, que es que el trabajo de la mujer es un trabajo sistemáticamente mal pagado. Es un trabajo, el de la telefonista, el de la dependienta, el de la mujer que trabaja en una tienda o que trabaja en una oficina como secretaria de un señor que le dicta cartas. Todas estas mujeres trabajadoras urbanas tienen enormes dificultades para garantizar su supervivencia material, mucho más que las empleadas domésticas, que terminan viviendo en casas donde se les da una cama, donde se les da un alimento, donde el régimen, por tanto, laboral y el régimen de sustento ligado a la vida laboral es muy distinto, está sujeto, digamos, a un contrato muy distinto. ¿Cómo puede cambiar y cómo puede mejorar, cómo puede promocionarse la mujer
que no quiere renunciar a su vida laboral. Por de pronto igualando los salarios, pero también igualando condiciones que nos llevan a la famosa semana inglesa. Una semana inglesa, que tenemos aquí también en la condición social de la mujer, que en realidad nosotros no la distinguimos mucho porque es nuestra jornada laboral, de lunes a viernes. En la época de Nelken, de lunes a sábado por la mañana. Para Nelken es, digamos, algo que va de suyo el reconocer que si a la mujer se le deja como día libre únicamente el domingo, eso no le aprovecha en nada. Y no le aprovecha porque cuando vuelve al hogar o cuando descansa presuntamente en ese día, ¿no?, vacante de trabajo en el hogar, le toca limpiar la casa, le toca, en fin, hacer la comida, ¿no? Y hacer la comida seguramente para en fin, buena parte de la semana y para su familia, ¿no? Le toca realizar las tareas del hogar. En el entorno de la Institución Libre de Enseñanza, con Fernando de Castro, con un rector de la Universidad Central de Madrid, que era sacerdote y que fue muy amigo de Concepción Arenal, del programa, formaba parte del programa cultural de Fernando de Castro, programar conferencias dirigidas a un público amplio en domingo, para que pudieran ir las mujeres. Pero a Nelken, esto desde los años 80, ¿no?, del 19, pero Nelken reconoce que en realidad en esas medidas hay una falsa moral, ¿no? Hay una hipocresía en el fondo, porque la mujer que libra el domingo es una mujer que se va a tener que ocupar de otras cosas que de sí misma, ¿no? La mujer que digamos, encuentra a su disposición pues un mínimo tiempo libre que le permita recuperar las fuerzas y las energías para seguir trabajando el resto de la semana, es alguien que tiene que disponer también, con ayuda de esa semana inglesa, del sábado. Y estos cambios normativos estabilizados en la legislación para Nelken son importantes. Ella nos habla de reglas laborales, de normativas laborales, que por ejemplo desde el 1900, ¿no?, o sea, en medio de la restauración en España, prohibían que se pudiera trabajar durante el puerperio. Pero esas normas, ¿cómo se aplican? Es decir, se aplican generalmente mediante una falsa negociación con el sujeto, al que se le dice, a la mujer, ¿no?, a la que se interpela, preguntándole si, en fin, prefiere que le suban el sueldo o prefiere trabajar en un periodo en el que, sin embargo, va a encontrarse especialmente vulnerable y especialmente débil, quiere cortar su relación laboral, ¿no?, a pesar de que ese tiempo seguramente lo va a tener que soportar con esa caja de resistencia de la que nos hablaba Costa, ¿no? Es decir, quieres la aplicación de la ley, prefieres la aplicación de la ley, de la norma, pero eso sí, poniendo tu cuerpo como respuesta, ¿no?, poniendo tu cuerpo como garantía, o más bien prefieres lo otro, ¿no?, prefieres seguir trabajando, prefieres hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es decir, todo en la realidad española de la época, todo en los años 10, pero todo también en los años 20, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, está atravesado en la vida social española por esta suerte de convivencia entre un trabajo presuntamente arreglado, normativamente garantizado, y formas de vida laborales o espacios laborales donde las mujeres, por ejemplo, trabajan, pero reciben a cambio de su trabajo pues la voluntad, lo que el beneficiario del trabajo está dispuesto a pagarles. Para Nelken esto es una merma de derechos, esto es un motivo de atraso en la sociedad española, y no queda otra, como también defenderá más adelante María Lejárraga, no queda otra que un fuerte compromiso de lo que luego será la Segunda República Española, de lo que será el espacio normativo republicano, un compromiso como es debido con la vida laboral de la mujer y también con los motivos, digamos, de promoción social que permite el trabajo. Y he incluido también en este panorama un texto, digamos una selección en realidad
de pasajes que proceden de una novela de Luisa Carnés, de Tea Rooms, Mujeres Obreras. Ese es el título y el subtítulo, donde se nos habla. Ella es una autora de la generación del 27 bastante olvidada y recientemente recuperada gracias a David Becerra y gente así, ¿no? Y bueno, pues esta novela me parece de un encaje perfecto con las consideraciones que Nelken despliega en 1916. Porque aquí nos encontramos en la práctica con un ambiente que atraviesa los espacios laborales de las mujeres que son dependientes de tiendas o que son dependientes, en este caso, de una cafetería, de un salón de té tan de moda en los años 30 en Madrid, ¿no? Una especie de embassy antes de que existiera embassy, ¿no? Es decir, un centro de encuentro, de socialización para clases altas, ¿no? Donde encontramos a mujeres de una extracción social diferente, en situaciones muy diferentes, con mapas cognitivos también muy heterogéneos, ¿no? Matilde, la protagonista realmente de esta novela coral, pero que lleva un poco digamos el peso, la carga de la narración. Matilde es una mujer con conciencia política, que sabe muy bien que no basta con criticar al jefe por detrás, ¿no? y no hacer nada desde un punto de vista colectivo. Es decir, sabe que si no hay solidaridad, si no hay movilización política, nada cambiará. Ese tipo de comportamientos, esa psicologización del dolor laboral, que es algo que encontramos también de manera muy repetida en Pío Baroja, en la trilogía de la lucha por la vida, pero también en el propio Árbol de la Ciencia, ¿no? En ese espacio que va de 1904 a 1911, ¿no? Esas novelas de Baroja que psicologizan el dolor y por tanto producen desmovilización, ¿no? En Aurora Roja esto se ve muy claro. Es algo que también comparece como problema en esta novela de Carnés, que en fin tiene una producción bastante amplia, y le debemos también una biografía de Rosalía de Castro que merece mucho la pena, pero que de alguna manera pues cierra, digamos, este horizonte que como digo, culturalmente remite pues en fin a un tipo de pensamiento, a coordenadas culturales que son las nuestras, ¿no? Que son las que tenemos más cerca, y que creo que componen una línea o una vía, digamos, de reflexión que no se ha convertido nunca en patrón, en vara de medir, que no ha sido nunca mainstream, ¿no? En el plano del pensamiento español. Nada de lo que encontramos en estos autores, ni siquiera Costa, tan cacareado a su muerte en 1911 por Ortega, que llega a decir algo así como Costa c'est moi, ¿no? Yo voy a llevar a cabo el programa de Costa, ¿no? Yo he entendido lo que Costa no ha sido capaz de materializar porque no le han hecho caso las élites, ¿no? Ninguno de estos problemas, ninguno de los fenómenos abordados por este conjunto de autores, autoras, realmente alcanzan una visibilización, una objetivación importante en lo que Moreno Pestaña, de que hablaba al principio, pues calificaría como la norma de la filosofía en la España del siglo XX, ¿no? Y me parecen materiales muy provechosos desde cuestiones que han aparecido en la intervención de Pablo muy claramente, como los límites de la productividad laboral, la voz del cuerpo, la resistencia del cuerpo, las resistencias materiales a determinadas transformaciones meramente técnicas o meramente mercadotécnicas de la actividad laboral, ¿no? Todo ese impacto, digamos, del conflicto entre vida-trabajo, entre capital y vida y capital, ¿no? Podríamos decir, creo que está manifestándose, aunque sea de una manera pues peculiar, encubierta, no especialmente expresa, ¿no? En este tipo de fuentes que además nos llevan también a abrir la mirada desde la filosofía al canon literario, ¿no? A las obras de narrativa que proyectan luz sobre zonas, digamos, de experiencia laboral que nos permiten conocer mejor los itinerarios sociales y el tipo de figura, digamos, de agencia social que podemos reconocer en la España de la época, ¿no? Y básicamente pues
pues sería esto, ¿no? Enseñar, un poco mostrar de manera muy esquemática, ya digo, pues algo que espero que de manera más acabada pues se pueda perseguir en la música callada, ¿no? En este ensayo cuando salga finalmente. Muchas gracias por la